hola, juntos una vez más para transitar acompañados este camino de los artistas. Compartir los espectadores con los artistas. Dicen que tristeza compartida es media tristeza y alegría compartida, alegría doble. Bueno, esa frase se ve reflejada en los invitados de hoy. Ezequiel Guilardi, nada menos, nos visita, está en nuestra ciudad y bueno, lo aprovechamos. Alegría compartida, la del arte y desde la niñez. Amigos, familia que apuntalan y acompañan este camino del artista. ¿Vamos a conocerlo? Gracias por estar con nosotros hoy, Ezequiel. Por fin llegaste a Arroyo Seco. Gracias, Grisela. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, te esperábamos. Bueno, nos vas a contar por dónde andás en este momento. Sí, claro. Siempre vengo aquí a Argentina a visitar a la familia. Ahora vivo entre México y Los Ángeles. Y bueno, sí, claro, hace rato que queremos hacer esta entrevista. Coincidir. Y bueno, ahí estamos. Así que bueno, un placer ahí. Bueno, con amigos y compartiendo. Eso, amigos que te acompañan desde la niñez. Bueno, amigos y algo más. Amigos y algo más. Ahí estamos, con el familiar. Que ya viene esa pregunta, ¿qué tanto tuvo que ver en tu carrera, ¿no? Tener un papá músico también. Y mucho, un alto porcentaje, yo creo, sí, claro. Bueno, cuando uno hace cualquier carrera en el arte, que la familia, o sea, que te apoye. Sí. Siempre con mi papá, con Tony y Gloria, siempre, o sea, me acompañaron en el camino me vieron ahí de chiquito, cuando agarraba que rompía ramas del paraíso de atrás de casa y tocaba, y bueno, y veían que más o menos mantenía el ritmo y bueno, ya era para eso. me encaminaba por ese lado. Sí. Y ahí, quieras o no, los amigos. Hoy, por ejemplo, nada menos, David Polinesi, Franco Martinelli, bueno, el papá, te conoce todo el mundo, Tony Guilardi. Sí, creo que sí. Bueno, me ayudan a contar un poco la trayectoria de estar con Ezequiel. No, estar con Ezequiel es como te lo he dicho en otra oportunidad, para alguien que le gusta la música, en mi caso la batería, crecer con Ezequiel, viéndolo tocar y acompañándolo en los conciertos, es una alegría increíble, es un orgullo que le da a uno y bueno, y era como verlo jugar a Messi, ¿no? Así que nada, muy felices. Y sobre todo lo que tiene Ezequiel de muy especial es de a pesar de tener una carrera súper exitosa y de tocar con artistas de primer nivel en todo el mundo, cuando hay un concierto de mi banda, que es La Sandalia, viene, toca, se presenta y comparte esos momentos. Creo que por ahí es lo que hace grande de verdad a las personas, ¿no? Tal cual. Es un tipo que ama la música y no importa el ámbito, quiere compartirlo con vos y bueno, imagínate que es como traer a tu equipito a jugar, como dije antes, al mejor, ¿no? mejor. Así que... Pero lo que pasa es que la música también tiene mucho que ver con la amistad y eso, porque con tus amigos también es como que hay un plus cuando tocas y eso, entonces como que... La alegría compartida, justamente. Claro, se transmiten otras cosas. Bueno, Ezequiel, entonces, básicamente, ¿cuándo arrancaste con la música? De esa vez que te decía que recuerdo que agarré alguna rama de un árbol. Yo creo que entró papi, yo me acuerdo de esta imagen, el otro día lo decía en otra nota en Rosario, que estaba en el garage de casa y me acuerdo estar tocando arriba un tema en la radio, recuerdo que era un tema de Madonna, algo así que pasaban ahí, y él entró así con las luces del auto y me vio ahí que estaba como siguiendo el ritmo de la canción y ahí ese fue mi primer recuerdo que ahí me encontró mi papá tocando, siguiendo el ritmo de algo. Sí, ahí empezó todo. Pero fue natural siempre. Se fue dando todo. Son esas cosas, creo que son de Dios que se dan naturalmente. O sea, yo nunca tuve problemas, digamos, de chico de decir, uy, tengo que estudiar o tengo que tocar la batería. Se daba así, era un juego. Claro, fluía así. ¿Ya pintaba, Tony? Y claro, porque aparte de contar una cosa que no cuenta, que a mí me resulta muy simpática ahora, era que agarraba los Tupperware de Gloria y se los rompía todo con los palillos. Eso es una anécdota aparte.
Entonces mi mujer me decía, pero este chico va a romper todo. Entonces yo dije, lo tengo que mandar a estudiar, qué sé yo. Entonces lo primero que hice, claro, que analice, lo primero que hice fue comprar un redoblante, porque no eran épocas de vacas gordas. No, armamos eso, armaste los... Armé un par de tamborcitos. Como con tubos de como PVC, ¿no? Era con tubos de PVC y unos cueros que yo había encontrado, porque eran épocas, te digo, no de vacas gordas. Y la primera actuación la tuviste en la escuela. Sí, me acuerdo. Hilda Pons. Que me dijo, ¿cómo toca este pibe? ¿Cómo toca? Y digo, bueno, entonces, hay una frase bíblica que a mí me gusta agregar acá, sí, que la dijo Barilco, que era un filósofo, un día vino a dar una charla acá, y es muy interesante para que la gente también la recoja, no porque pertenece a la Biblia, sino simplemente porque es una buena frase. La frase dice, indicate el camino a tu hijo. Y entonces Barilco decía que indicate el camino a tu hijo, empujarlo para donde va. Eso siempre y cuando vos te vayas dando cuenta para dónde va. Para dónde va. Lo de él era muy evidente para dónde iba. Así que yo supuse que eso era una virtud que recibimos todos. Todos tenemos virtudes y efectos también. Pero bueno, esa virtud era muy importante. Era un don. Yo eso era un don y dije, bueno, esto hay que canalizarlo. Bien. Y por eso yo estudié. No fue casual que naciera en esta familia. Y no, tampoco. Y Franco, David, ¿cuándo ingresan a la vida de Ezequiel o cuándo Ezequiel en la de ustedes? Bueno, yo recuerdo que teníamos una banda, ¿Cómo se llamaba Subsuelo, y bueno, nos enteramos que había un chico que tocaba muy bien la batería, y yo digo, yo lo había visto tocar, y bueno, tenemos que llamarlo y sumarlo, y no lo podíamos creer cuando los primeros ensayos, Tony nos facilitó siempre su lugar, lo usábamos como sala de ensayo, siempre él apoyando la causa de nuestra locura, de nuestra... Sí, siempre estaba ahí presente. Siempre presente. Y bueno, incluso Tony escuchaba música que nadie escuchaba. Grupos que antes, si bien no eran tan accesibles la música como es ahora, entonces Tony venía con unos discos, escuchen esto, decía, oh, y nosotros nos abría la cabeza, o videos. Y bueno, y particularmente hablando de Ezequiel, yo siempre tengo en mi mente venir a los ensayos y estar a lo mejor media hora afuera, golpeando, pero porque él estaba tocando la batería. Sí. O sea, vos venías a cualquier hora y él estaba, o sea, más allá del talento que tiene, le dedicó, yo te diría que la vida al instrumento y a la música. Mucho trabajo detrás de una... Y después de todo eso, de ese esfuerzo, y uno prender la tele, ves Viña del Mar, por ejemplo, y está un amigo ahí arriba en ese escenario, que es el sueño de todo músico, a lo mejor también pisar ese escenario. Y es una emoción muy grande, y bueno, ¿qué más puedo agregar? Ezequiel, entonces después de ahí arrancamos como, ¿hubo formación? ¿Sos autodidacta? Soy una mezcla de autodidacta y tomar clases cuando era chico. Mi familia me llevó a un instituto en Rosario, fueron 4 años donde aprendí a leer música y eso, y digamos que volqué un poco todo lo que estaba haciendo en mi casa, que tocaba 5.000 horas por día. Entonces aprendí a leer música y justo mi profesor era el jefe de fila de percusión en la Sinfónica. La fila es, digamos, el grupo de percusionistas, se le llama fila. Y él estaba de jefe de esa fila. Y un día me llevó a colaborar ahí a la orquesta. Yo tenía 12, 13 años. Sí, era re chico. Y yo le veía bastante bien porque yo empecé a leer antes acá. Y bueno, ahí en el instituto ya es como que aprendí más y ya leí bastante bien, entonces mi profesor me llevó ahí a la Sinfónica. Y el aprendizaje que hice ahí, porque tenía que leer y seguir un director y acatar todas las normas de todo como lo que te es, formatearon. de tocar música clásica y todo eso, entonces era mucha información a la vez. Y a la vez lo hacía muy ameno, porque era chico, entonces me acuerdo ir a ensayar a la Sinfónica y yo ir en bermudas, en ojotas, que yo recuerdo una vez, y viste, no, era totalmente una inocencia total. Y por ahí leía cosas que a lo mejor no eran
no eran dificultosas leerlas, pero a lo mejor eran muy importantes. Y yo las tocaba naturalmente. Claro, porque estaba divirtiendo. Bueno, Ezequiel, y después de los 12 años y de esta incursión en la sinfónica, ¿cómo siguió la historia? Y bueno, mi vida estaba entre, digamos, en esa época ya, me acuerdo que ya empezaba la escuela secundaria, ¿no? 14, 15 años. Y bueno, y continuaba ensayando, entonces me acuerdo que iban a las corridas, Tony y Gloria me llevaban de la escuela a la sinfónica y viceversa. Y bueno, nada, y convivía entre eso, entre estudiar en la escuela e ir a practicar, trabajar en la sinfónica. Practicar, trabajar. Sí, claro. Y nada, fue una época o sea, con la cabeza fresca, como quien dice, y aprender todo el tiempo. Ella era como una esponja que chupás así información todo el tiempo. Y bueno, después de ahí yo seguía más en el plan de música clásica y a la vez que teníamos el grupo con Franco, con Subsuelo, con Franco y Martín Maffei, yo estaba en esa cosa que estaba lidiando entre tocar la batería, o sea, practicar la batería en instrumento en sí, porque la batería es un instrumento que tiene varios, como si serían varios instrumentos de percusión todos juntos. Y lo otro era como estudiar música clásica y percusión clásica con la carrera de la sinfónica. Si bien las dos me gustaban, ya a mí me tiraba mucho más tocar la batería, ¿no? Eso, como le dicen, freelance y trabajar de esa forma. Entonces con los chicos yo también hice un aprendizaje tremendo porque ellos hacían música electrónica, entonces uno tenía que adaptarse a tocar arriba de máquinas y que estaban así estrictamente a tempo. Entonces yo ahí aprendí mucho también como a tocar arriba de esa música y aprender un poco del estilo pop y eso. Y nada, entre esas cosas ahí arrancaba. Y bueno, nada, creo que a nivel del otro lado clásico, yo me unía a una sinfónica juvenil, que era la Sinfónica Juvenil Argentina, pero en realidad era como un intercambio entre Venezuela y Argentina. Entonces ahí era como más, y aprendía más, y venían directores de afuera, y venían músicos de afuera que eran mejores que yo, y tenían libros nuevos, y yo, o sea, estaba todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Qué apasionante. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Vamos a una pausita y ya volvemos. Charlábamos fuera de cámara, qué rica tu historia. ¿Cómo siguió después? Bueno, como te decía, estaba entre la sinfónica y tocar con los chicos, con Franco y Martín Maffei en Subsuelo. Y bueno, y seguía acá, siempre, como decía Franco, estaba todo el día practicando, me gustaba mucho, era súper entretenido para mí. Y luego de eso, creo que empecé a tocar la batería ahí en Rosario,
y me acuerdo que conocí una banda que hacía reggae y ska, se llamaba Sudaka. Creo que... No, la banda existe ahora también. Y bueno, también ahí ya empezaba con los chicos habíamos grabado un disco, pero el de Sudaka era mi segundo disco que había. Entonces ahí empecé un poco también a practicar, digamos, cómo trabajar, como se le llama, de músico de sesión, ¿no? Que te contratan para trabajar en algún estudio de grabación. Ahí empezaba. Claro, en esa época se usaba mucho eso. Y era yo también lo que me gustaba, una de las cosas que me gustaba hacer. Entonces, como te decía, siempre estaba entre el aprendizaje y disfrutar, ¿no? Porque era lo que más me gustaba hacer. Luego de eso, ahí me empecé a vincular con gente en Rosario, algunos trabajos locales en la ciudad de Rosario, y luego creo que a través de Sudaka y las conexiones que hay un ingeniero súper reconocido en Argentina, se llama Jorge Leonch. Nosotros con este grupo Sudaka grabamos ahí en su estudio. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre del estudio, creo que era o Alfa Centauro o algo así. Big Audio. Big Audio. No, Big Audio era el otro. Bueno, pero no importa. La cuestión es que de ahí se me conectó con Vilma Palma. Y Vilma Palma fue mi primera banda, como que empecé a trabajar más profesional, que salí internacionalmente y con un staff de trabajo un poco más profesional. Y bueno, y ahí empecé a hacer la experiencia, ¿no? De viajar y estar de gira. Bueno, fueron escaloncitos. Sí, siempre fue de a poco, así es un poco y todo. Mucho ¿no? trabajo y esfuerzo. Me gustaría que los que saben le pregunten, a ver, hoy va a ser distinto. David. No, yo pensaba, digo, con Ezequiel nos encontrábamos a escuchar música y compartíamos bastante algunos artistas y algunos músicos que bueno, que lo escuchamos. Recuerdo ir a tu casa y poner un disco. Yo tengo el Romance de Luis Miguel, Tremendo, por ejemplo, sí, claro. Y escuchar a músicos tremendos. Y bueno, y luego en tu carrera llegaste a tocar con esos músicos que vos admirabas, como es el caso de Nopal, claro. que compartiste, grabaste un disco. Digo, ¿cómo es la sensación de estar tocando con tipos que vos admirás, ¿no? Y estar en el mismo plano? ¿Qué te pasaba por la cabeza? La sensación, la vivís por momentos. Esa sensación de decir, haber cumplido un sueño, llegué a un punto donde yo quería, la vivís en ciertos pequeños lapsos de momentos que te levantás y decís, pucha, estoy haciendo. En el momento que lo haces es algo como que vas a tracción y vas haciendo eso y no te das cuenta. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Los Ángeles y fue un sueño de toda mi vida, pero estoy ahí y no podés proyectar, digamos, verlo como si lo veis. Tomar una decisión. Y es normal, así es. Naturalizar, digamos. Sí, te vas acostumbrando y es normal, porque así es todo el mundo, ¿no? Vas viviendo. Pero es impresionante. Yo siempre soy un agradecido a Dios y a la vida, ¿no? De cómo se van dando las cosas, ¿no? Yo me siento un privilegiado en ciertas cosas, porque a lo mejor uno apunta para un lugar, pero a veces, digamos, va para esa dirección, pero las cosas que salen son, digamos, de ese rubro, pero no son las que querías, a lo mejor, o son distintas, y el camino va derecho, pero se va abriendo. Y el mío, o sea, si bien, es mucho esfuerzo y mucho trabajo y un montón de cosas de la vida, Estuviste a la altura. Que todo el mundo sabe, ¿no? Pero a mí se me dieron cosas que yo, digamos, las proyecté de alguna forma. ¿Las soñaste? Sí, las proyecté y cosas que quería hacer. ¿Franco? Sí, yo lo que le quiero preguntar, digamos que el desarraigo en épocas de tecnología es como que se sufre menos, ¿no es cierto? Se sufre un poco menos, es como hay como un filtro ahí. Es como que antes era más complicado por ahí, pero ahora podemos hablar así como estamos hablando acá. Bueno, mi papá se iba, digamos, cuando él se iba a Buenos Aires a trabajar, porque él es músico también, se iba a trabajar, no había nada, porque se iba de acá a Buenos Aires no había nada. En esa época era un poco más duro, porque no había, no estaba el WhatsApp, nada, claro. Era solo la carta. La carta, ¿cierto? Porque ni celulares. Carta y después La sensación es la mía, y eso, la cuestión esta del desarraigo, que te vas a otro país, es la sensación esa la tiene que vivir uno cuando se va, digamos, claro. Creo que debe ser la misma. La respiración que uno tiene es esto que vos decís, el contacto es mucho más.
es como, es real, no es real, pero es real. Sí, sí, seguro. Hoy estás tocando con... Hoy estoy trabajando con Ricardo Montaner y de vez en cuando toco con una formación que es el tecladista de Luis Miguel y bajista, que la banda original era el trío de parte de los músicos que tocan con Luis Miguel. Y bueno, hemos grabado, a mí me invitaron a grabar un segundo disco y me hicieron como parte de ese team para tocar algunas cosas, más de jazz fusión y un poco más de música instrumental. Eso es lo que estoy haciendo. Anteriormente había estado, estuviste con Diego Torres ¿también? Sí, eso fue aquí en Argentina, estuve hasta el 2013, en el 2013 me voy para México. Y bueno, ahí en México también es un país increíble. Y he tocado con varios artistas ahí a nivel pop y grabado también. Y conectado con músicos también. se vive tener el hijo afuera? No, se vive bien porque con Ezequiel mantenemos un contacto permanente, si no es con WhatsApp, bueno, alguna vez lo hemos hecho con Skype, ahora ya no tengo el Skype, que tengo un problema ahora tengo que arreglar. Pero es muy interesante eso, porque yo me acuerdo que un día en Skype estaba dividido en 4 y estábamos 4 en Skype. ¿Los 4 sí. quiénes serían? Cecilia, él, Fernanda y yo. Y estábamos ahí, y en un momento yo dejé de hablar. Y entonces, no sé quién preguntó, ¿y Tony? Y dijo Fernanda, seguramente debe estar llorando. Y estaba llorando porque me había emocionado. Claro, estaban ahí y yo los veía ahí y me parecía que estaban ahí, qué sé yo, personalmente. En realidad no era así, era una realidad virtual.
Pero es fantástico la tecnología. Yo que la viví del otro lado, que para hablarle a mi padre esperaba 2 horas para que me conectaran por teléfono, y el teléfono era de un vecino, yo lo sufrí eso. Entonces ahora es menor eso. Y después veo que él ha tomado decisiones que a mí como padre me dejan muy satisfecho, en el sentido de que cuando se acabó el trabajo acá, dijo me voy a México y se fue. Y eso, bueno, hay que respetarlo a cualquier persona porque hay que tomar una decisión, hay que irse, hay que desarraigarse, hay que trabajar de nuevo, hay que formar un nuevo lugar para vivir y eso no es fácil. O sea que, bueno, así que yo me alegro que ahora esté en Los Ángeles. Damos paso al adulto. Sí, no, aparte se está encontrando con todos los músicos que estudió, o sea, estudiaba cosas. Yo me acuerdo de una cosa que quiero decirlo también, que es muy interesante, estaba con David Weckl, un baterista, que él estudió toda la vida, que es amigo de él ahora, y de pronto estaba comiendo y me manda un mensaje y dice, este era mi maestro. Dice, ahora es mi amigo y me da consejo. ¿Cómo sería eso? O sea, estaba viviendo plenamente lo que le estaba pasando. Sí, sí. Bueno, imposible tamaña trayectoria y tamaña amistad para meterlo en un solo programa. Cuando vuelvas, te comprometo a hacer otro. Y bueno, te despedimos, te agradecemos. Y bueno, y acá termina nuestro Camino del Artista de hoy con este lujo que nos damos Ezequiel Guilardi en nuestra ciudad. Hasta nuestro próximo encuentro.